Bueno, muchachos, hoy vamos a ver el cuarto contenido de electrónica de potencia, al menos como está escrito en el programa. Vamos a hablar de los rectificadores siempre de media onda, pero ahora con una carga RL. En esta sesión vamos a ver específicamente el rectificador de media onda con carga resistivo-inductiva. Vamos a encontrar parámetros de corriente y voltaje. Vamos a definir ecuaciones y forma de onda resultantes del comportamiento del circuito sometido a la acción de un diodo y vamos a ver la descarga de un circuito con carga resistivo-inductiva. ¿De acuerdo? Bien, solo una aclaración con sus tareas. He estado revisando varias de sus tareas y la mayoría, si no es que todos, han colocado sin mayor cálculo que el factor de potencia del circuito era 1. Y eso no es cierto. Porque si ustedes van a ver la teoría de la electrónica de potencia, y eso significa que todavía no han leído, ustedes pueden calcular el factor de potencia como la potencia real entre la potencia aparente de un circuito, ¿cierto? Siendo que la potencia aparente de un circuito está dada por el voltaje RMS por la corriente RMS, pero hay que hacer una aclaración en este punto. El voltaje RMS no es el voltaje RMS que está de la resistencia, sino el voltaje RMS de la fuente, porque la potencia aparente va a ser el producto del voltaje de la fuente, el voltaje RMS, por la corriente RMS que está brindando. Y no se ocupa el voltaje de la carga, no es el voltaje que está percibiendo la resistencia. ¿De acuerdo? Entonces el factor de potencia era, por aquí lo tengo, era 0.70. Esto para que les quede ahí más claro. Yo voy a tratar de subirles esta solución, realmente son un par de líneas. Pero sí, la potencia aparente que se calcula, perdón, el factor de potencia que se calcula como la potencia real entre la potencia aparente P sobre S, ustedes la van a encontrar. La P, pues ya saben que es BRMS al cuadrado de la carga, ahí sí es de la carga, entre la resistencia, y eso daba como 7.2223, sobre la potencia aparente, que era el voltaje RMS, pero de la fuente, porque la potencia aparente del circuito toma en cuenta el voltaje que le está entregando al circuito, y la corriente IRMS de todo el circuito. Por lo tanto, era 722 entre 10.2 y eso era más o menos 0.70. ¿De acuerdo? Bueno, de todas maneras eso se lo subo por ahí para que lo vean, lo chequeen. Bien, ok. Para empezar vamos a hablar de los rectificadores de media onda con carga R, lo que terminamos de ver la clase anterior. Ya nosotros vimos que con una carga resistiva el diodo va a permitir el paso de corriente para los semiciclos positivos de la señal de voltaje. Esto nos quedó claro de la clase anterior, ¿no? Solamente iba a permitir el paso de los semiciclos positivos. En los semiciclos negativos, sin embargo, el diodo va a funcionar como un circuito abierto. Lo que va a lograr es que se perciba un voltaje menor de cero de la onda, pero sin dejar pasar la corriente. Es decir, el diodo siempre va a estar sometido a ese voltaje, ¿de acuerdo? Pero como va a ser un voltaje de inversa, el diodo no va a dejar pasar la corriente hacia la carga. Como la carga es puramente resistiva, el voltaje y la corriente se encuentran en fase. En eso sí estamos de acuerdo. Aquí tenemos el esquema, lo mismo que veíamos en la clase anterior. Y bueno, teníamos una corriente que pasaba por esta resistencia a través del diodo polarizado en directa, permitiendo el paso de los semiciclos positivos. Entonces, según la fuente, ojo, esto es solo según la fuente. Según la fuente tenemos una onda de voltaje V sub S y una onda de corriente I sub S que va a estar en fase. Eso quiere decir que van a crecer y decrecer al mismo tiempo, cruzan por cero al mismo tiempo y se van a mantener periódicos en todo el tiempo que esto esté alimentando el circuito. Pero esto solamente en la fuente, como que si el diodo no existiera.
Si el diodo no existe, pues entonces esto mismo pasa hacia la carga. Pero ¿qué pasa en la carga? Cuando ya hay una presencia de un diodo. Al haber presencia de un diodo, entonces convertimos los hemiciclos negativos de las ondas de voltaje y corriente y se mantienen en fase. Entonces el voltaje en la carga V sub O y la corriente en la carga I sub O se van a crecer y decrecer al mismo tiempo por estar en fase, pero van a ser cero en los hemiciclos que eran negativos con la fuente. ¿De acuerdo? Es decir, no se va a aprovechar toda la forma de onda del voltaje de la fuente. Y es precisamente por esto que nosotros no tenemos un factor de potencia de 1, porque no estamos aprovechando todo. ¿De acuerdo? Finalmente, en el diodo, ¿qué tipo de onda vamos a ver? En el diodo, obviamente, en lo que está conduciendo ese diodo, pues no va a haber ningún voltaje. Por eso tenemos voltaje igual a 0. En el momento en que el diodo deja de conducir corriente, el voltaje que el diodo va a percibir sí va a ser un voltaje de inversa. Pero que esté en voltaje de inversa, lo que le indica al circuito es que la corriente no va a pasar por ahí. No sé si me queda claro esto. Entonces el diodo siempre va a haber un voltaje de inversa, pero no hay una corriente que pueda pasar por él. ¿Está claro hasta acá? ¿Dudas? Señores, ¿dudas? ¿Nada? ¿Nada? Vale. Yo sí les recomiendo que se vayan bajando algún programita de gráficas o lo hacen, no sé, lo pueden ir haciendo en internet, hay bastantes aplicaciones. Yo utilizo uno que se llama Grafmática, así con PH, Grafmática. Bastante bueno. Aquí se hacen, en ese programita es que hago yo estas grafiquillas y todas las que vamos a ver a lo largo del semestre, ¿verdad? Entonces, búsquense un programa con el que ustedes se sientan fuertes, porque sí van a necesitar hacer bastantes gráficas para estudiar, para sus tareas y también para el portafolio del que ya habíamos hablado. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora vamos a hablar del rectificador de media onda. ¿Por qué se llama de media onda? Porque únicamente aprovechamos la mitad de la onda senoidal. Pero ahora le vamos a poner una carga inductiva aparte de la resistiva. En una industria real, ustedes ya saben que las cargas completamente resistivas no van a existir, ya que siempre hay una cierta inductancia que está asociada a la carga, además de la resistencia. Vamos a analizar ahora un rectificador de media onda con el efecto de un inductor junto con una resistencia en la carga. Siempre vamos a mantener un solo diodo y nos vamos a mantener con una fuente de alterna de 120 volts RMS, o sea, 170 volts de voltaje pico con 60 Hz. Le voy a colocar una resistencia de 100 ohms y una inductancia de 2 Henry. ¿Quién me quiere decir más o menos cómo cree que va a funcionar este circuito y qué efecto va a tener el inductor sobre él? Sobre su voltaje, sobre su corriente, sobre sus formas de onda, etc. Algún voluntario que quiera pasar, que quiera hablar. La corriente se va a comportar como un rizado. ¿En qué sentido el rizado, vos? ¿Alguien que le ayude a Miguel? Vaya, el inductor evita un cambio brusco de corriente, en eso estamos claros y eso lo saben ustedes desde CEL 1. Pero ¿qué más? ¿Qué va a pasar con el voltaje y qué va a pasar con la corriente? ¿Va a mantener un comportamiento similar a cuando tenía una carga resistiva? ¿Va a ser un comportamiento súper distinto? ¿Qué va a pasar? A ver, ideas.
Ok, existe un desfase entre voltaje y corriente. ¿Por qué se va a adelantar pi medios, José? ¿Quién dice que se adelanta pi medios? Hola, hola. Exactamente, el desfase va a depender de la inductancia. Por lo tanto, nosotros no podemos asegurar cuántos grados de desfase va a haber entre el voltaje y la corriente. Lo que podemos asegurar es que sí va a haber un desfase entre voltaje y corriente. Vaya GC, ya que vos fuiste el que lo dijo, ¿en qué va a afectar que haya un desfase entre voltaje y corriente? ¿Qué va a pasar con el voltaje de la carga? Acuérdense que ahora la carga es RL, por lo tanto nosotros vamos a analizar voltaje y corriente desde aquí hasta acá. Claro, afecta el factor de potencia, pero en sentido de voltajes y corrientes, que es lo más importante que vamos a ver en electrónica de potencia, la relación entre voltajes y corrientes a partir de los controladores, rectificadores. La corriente se atrasa respecto de la tensión, ¿ok? Y el voltaje se mantiene. Bueno, es una aproximación bastante buena, pero tiene un comportamiento interesante. Ya me dijeron las propiedades más importantes. Va a haber un desfase entre voltaje y corriente, es decir, que la corriente va a empezar atrasada. Obviamente la potencia va a cambiar, así es. El desfase está afectando el factor de potencia y por ahí me dijeron otra cosa. No, solamente. Bueno, y que el inductor implica o impide que haya un cambio brusco en la corriente del circuito. ¿De acuerdo? Estamos claros con esas cosas. Vale. Ok, entonces, en este caso, el voltaje y la corriente del circuito no están en fase, como decía GC por ahí. El inductor va a crear un desfase entre el voltaje y la corriente, ya que no permite cambios bruscos en su valor. Por definición, y ojo por favor, esto es súper importante, el diodo va a conducir porque hay corriente a través de él. Sí, en el sentido de su conexión, por supuesto. Y no por el voltaje en sus terminales. La vez pasada decíamos, es que si hay voltaje, entonces va a conducir. Ok, eso es cierto, pero depende también de la corriente. ¿Por qué? Porque si el voltaje no es suficiente para que haya conducción, por mucho que haya voltaje, si no hay corriente pasando a través de él, no va a pasar nada. Acuérdense que hay una zona en la que el diodo empieza a conducir y por lo tanto, aparte de que exista voltaje, pues también tiene que haber una corriente que esté pasando a través de él. ¿Queda claro esto? A partir de esta aseveración, nosotros podemos ver un comportamiento diferente de las formas de onda de voltaje y de la corriente. ¿De acuerdo? Vale, bien. Vamos a ver primero el voltaje que va a percibir el diodo. El voltaje que percibe el diodo va a tener una mayor contribución gracias a la curva de corriente, mientras que la curva sea diferente de cero, porque está pasando la corriente a través de él. Entonces, por eso es que les digo, primero vamos a ir a buscar siempre las curvas de voltaje y de corriente. Nosotros ya sabemos qué va a pasar, o al menos intuimos que puede pasar según los elementos que tenemos en el circuito. Entonces vamos a necesitar hacer los diagramas de las curvas de voltaje y corriente en la carga, en la fuente y en los diodos. Una vez que la curva de corriente se vuelve cero en el período, el voltaje del diodo toma los valores de la curva de voltaje de la fuente hasta que el período vuelve a comenzar. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver mejor con la grafiquita. Entonces, siempre voy a hacer un pequeño dibujo por aquí.
Vamos a ver si me sale. Van a disculpar el mal trazo de mis gráficas a mouse. Vaya. ¿Qué pasa con el voltaje de la fuente? El voltaje de la fuente, obviamente, es un voltaje senoidal que se va a mantener periódico en el tiempo. Y la corriente, si tenemos un inductor, ¿qué le va a pasar a la corriente? Dijimos que va a empezar más tarde de lo que empieza el voltaje. Por lo tanto, va a empezar por aquí y va a terminar, obviamente, más tarde de lo que termina el voltaje. ¿De acuerdo? En eso estamos claros, ¿cierto? ¿Dudas? ¿Nada? Pregunten, señor, después no van a saber. Este proceso se va a seguir repitiendo mientras la fuente alterna, siga generando un voltaje dentro del circuito. Ok, ahora vamos a hablar del voltaje que va a percibir la carga. El voltaje que va a percibir la carga es el voltaje rectificado. Recordemos que va a ser continuo o al menos va a tener una componente continua diferente de cero. Será igual al voltaje de la fuente hasta el momento en que la corriente se vuelve cero. ¿De acuerdo? ¿Y esto por qué? Precisamente porque la corriente se está volviendo cero. Si la corriente se vuelve cero, es decir, si no pasa ninguna corriente por esa carga, significa que el voltaje que va a estar percibiendo la carga va a ser el voltaje de la fuente hasta que ésta se vuelva cero. Y en el momento en que se vuelva cero, también se vuelve cero el voltaje de la carga. Este punto es el mismo en el que el diodo deja de conducir. ¿Y por qué? Porque ni va a haber voltaje ni va a haber corriente. ¿Queda claro? ¿Hay alguna pregunta? Nada. Bueno, en este caso la curva de voltaje de la carga se va a montar sobre la curva de voltaje de la fuente, Vs, hasta el punto de no conducción, donde se vuelve cero. Y esto se va a repetir en todos los periodos que dura la señal. El punto de no conducción de un diodo entonces no se conoce, es decir, cuando el diodo deja de conducir. Este tiempo puede calcularse mediante procesos matemáticos iterativos, pero su valor siempre estará después del medio periodo, debido al atraso de la corriente provocado por el inductor. De momento no vamos a calcular este tiempo, ya que solamente nos interesa la forma de onda que va a percibir el diodo y la carga. Más adelante lo hacemos. Vale. Vea. Mientras la fuente está desconectada, no hay ni corriente ni voltaje. Si el diodo no existe, el voltaje y la corriente en la carga inductivo-resistiva se vería de la siguiente manera. Vea, aquí tenemos la gráfica. Y si no hay diodo, vea que no hay diodo en este momento, hay una corriente que va a fluir, ¿de acuerdo? Pero por acción del inductor, que no permite que la corriente cambie de manera brusca, vamos a tener esta forma de onda. ¿De acuerdo? Quiero ver. Espérenme, parece que tengo un errorcito, espérenme. No, está bien. Vaya. Si el diodo está presente, una vez que se conecte la fuente, el diodo permite que haya paso de corriente en los semiciclos positivos y la diferencia de potencial del diodo va a ser cero.
En los semiciclos negativos, el diodo va a conducir únicamente en la fracción de tiempo en que la corriente va a ser mayor que 0. Y esto lo va a generar el inductor. El voltaje que percibe la carga, V sub L, es igual al voltaje de la fuente hasta que la corriente se vuelve 0. Hay una corriente, que es producto del inductor, que dura un tiempo adicional, por eso es que se pasa un poquito más lejos. ¿Se acuerdan que les dije? Va a terminar un poquito después de que termine el voltaje. Esto durará un tiempo más después de que el voltaje haya sido 0. Con el funcionamiento descrito, necesitamos entonces encontrar la curva de voltaje del diodo y la curva de voltaje en la carga. Si nosotros tenemos esta curva de voltaje en la fuente y corriente en la carga, ¿de acuerdo? Porque ya hablamos que el diodo permite que haya una corriente que se vuelve positiva siempre que los semiciclos son positivos, más un desfase y luego 0 cuando los semiciclos son negativos. Entonces ya podemos encontrar nosotros el voltaje que va a percibir el diodo y la curva de voltaje en la carga. Vale, vamos a hacer en grisito esto y voy a hacer las curvas de voltaje en la carga y en el diodo. Vamos a empezar con la curva de voltaje en la carga. Según lo que hemos dicho, muchachos, según lo que hemos dicho, ¿qué va a pasar con el voltaje de la carga? ¿Hasta dónde llega el voltaje? ¿Cuándo se vuelve 0? En beta. Entonces, ¿qué voy a dibujar yo? ¿A dónde tengo que empezar a dibujar? Desde que la corriente deja de ser 0, pero si yo tengo gráfico de este lado. Desde que deja de ser 0, aquí, en este punto. Vaya, ¿y dónde dibujo? Si estoy dibujando voltaje en la carga, por eso lo voy a dibujar en verde. Si estoy dibujando voltaje en la carga, ¿dónde me subo? ¿O qué hago? ¿Me quedo aquí en 0? ¿Hay un valor intermedio por aquí? ¿Es el mismo voltaje de la fuente? ¿Qué percibe la carga? Pensemos, ¿qué percibe la carga? El voltaje de la fuente en este punto. Voy a subir hasta el voltaje de la fuente en este punto que empieza por aquí. Me disculpan el trazo. Llegué otra vez a 0 según el voltaje de la fuente. Y de aquí, vea quién está haciendo un efecto todavía. Dijimos que la corriente del inductor, que es esta gráfica chiquita, va a hacer que siga habiendo voltaje en la carga. Por lo tanto, como dice Miguel, el voltaje que va a percibir la carga lo va a percibir hasta el momento en que lleguemos a la no conducción del diodo. Y esa no conducción del diodo se va a dar en S beta. Cuando el diodo deja de conducir, y por eso se llama, ese es el punto de no conducción, ya lo vamos a ver. Pero ¿y en ese momento qué va a pasar? Cuando deja de conducir el diodo, ¿qué voltaje va a percibir la carga? La carga percibe voltaje 0. ¿De acuerdo? Entonces subimos. ¿Y qué va a pasar acá? Como ni hay corriente y el voltaje está en semiciclo negativo, ¿cuánto voltaje va a percibir la carga y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que la corriente deja de ser 0, exactamente. ¿Y aquí? Estamos seguros de que hasta que la corriente deja de ser 0, porque yo tengo voltaje por ahí.
¿Sí o no? Hay un voltaje en 2pi. No. Porque la carga sí va a percibir voltaje. Porque el diodo va a estar polarizado en directa. En el momento en que vos tengas... a ver, en el momento en que vos tengas voltaje de directa en el diodo, vos vas a percibir voltaje en la carga. Probablemente lo que no está recibiendo, bueno, evidentemente lo que no está recibiendo es corriente. Pero voltaje sí. Y si estamos hablando del voltaje que va a recibir en la carga, ¿qué hago? ¿Me mantengo en cero hasta que empieza la corriente o me subo a la curva de voltaje? Aquí en 2pi. No. No. No es un circuito abierto si no hay voltaje. Es más, ahorita ya tenés voltaje. Si pones el diodo, lo voy a dibujar por aquí. Y quiero que me ayude, muchachos. Me parece que clase a Miguel. Vamos a ver. Hola. Dale. Una pregunta. Ajá. Si en ese mismo principio que está diciendo, ¿por qué no empezó también desde el, digamos, del origen, la gráfica? Cabal, porque no me dijeron que Si hay empezara voltaje, aunque no haya exactamente. corriente. Exactamente, porque cuando pregunté, me dijeron que empezaba cuando la corriente empezaba a subir. Pero en efecto, cuando ustedes polarizan un diodo en directa, ustedes van a tener un voltaje. ¿Qué es lo que no van a tener? ¿Qué es lo que no van a tener? Corriente, ¿Y por qué no van a tener corriente? porque es circuito abierto. No. Exactamente, por el inductor. El inductor se está cargando y no va a permitir que haya una encendida de corriente rápido. Va a esperarse a que haya ese desfase para poder inyectarle la corriente al circuito. Pero eso no implica que la carga no vaya a tener voltaje. Pero lo que pasa es que sí estás percibiendo voltaje, Miguel. O sea, el diodo no está conduciendo corriente, pero sí está recibiendo la carga sí está recibiendo voltaje. No, a ver, no, ojo, que no haya corriente no implica que va a ser un circuito abierto. Definimos el diodo como que era un circuito abierto siempre que tuviera un voltaje diferente de cero, positivo entre ánodo y cátodo. Si el voltaje es positivo entre ánodo y cátodo, entonces es un cortocircuito, solamente que no hay corriente fluyendo por él. El diodo va a empezar a conducir hasta que haya corriente. Pero en la carga, ojo, es que estamos hablando de la carga. Yo ahorita estoy sacando la curva de voltaje en carga. El diodo va a empezar a conducir hasta que vea corriente. Pero la carga va a seguir viendo corriente desde que vea un voltaje positivo entre ánodo y cátodo del diodo. ¿Me explico? Javier, Hola. entonces en ese caso iniciaría de cero y bajaría hasta que deja de haber corriente. Exactamente. Inicia en cero. Vamos a volver a usar el color verde. Va a iniciar en cero. Va a bajar hasta el momento en que deja de haber corriente. Y nos vamos a mantener en cero, el voltaje igual a cero, porque la carga no va a percibir ningún voltaje. Mientras la fuente me está entregando voltaje negativo, hasta el momento en que la fuente vuelva a entregar voltaje positivo. En ese momento vamos a tener un voltaje positivo de ánodo a cátodo, por lo tanto el voltaje que va a percibir la carga va a ser el mismo de la fuente. ¿Hasta dónde? Otra vez hasta que lleguemos al punto D.
no conducción. Cuando el diodo deja de conducir, es decir, que no haya ni corriente ni voltaje, entonces en ese momento el diodo va a dejar de conducir. Y este punto se va a llamar beta, pero no beta igual que este, sino beta más 3pi de la referencia. ¿Por qué nos importa la corriente para el final de la conducción y no al principio? Por la curva que estamos sacando, porque nosotros estamos sacando voltaje en carga. ¿De acuerdo? La carga percibe voltaje, porque el diodo le entrega un voltaje positivo de ánodo a cátodo. Pero la corriente, o sea, la conducción del diodo, eso es otro pisto, eso es otro tema. No va a haber corriente entre 0 y beta. ¿De acuerdo? Perdón. No va a haber corriente entre 0 y este punto de acá. En todo el desfase, vamos a llamarle phi. En ese desfase no va a haber corriente. Claro, porque el inductor no permite que haya cambios bruscos de corriente. ¿De acuerdo? Pero eso no significa que la carga no tenga voltaje. Es más, está usando voltaje para poder cargar el inductor y poder entregarle la corriente. Entonces, en este punto de beta más 3pi, volvemos a subir porque deja de conducir el diodo y aparte ya no tiene voltaje porque por la definición del diodo no permite que haya conducción ni tampoco que vea voltaje la carga si estamos en un semiciclo negativo. Y nos vamos a mantener en 0 hasta que empiece otra vez el voltaje de la fuente en semiciclos positivos. Me explico ahora sí. Vale. ¿Dudas? Una pregunta. Dale. La de, si queremos ver la del diodo, sí sería como la llevábamos, ¿verdad? Ahí voy. Ahorita voy al diodo. Quiero ver si ha quedado dudas sobre el voltaje en la carga. ¿Nada? Seguros, muchachos. Va, chivo, pues. Ok. Entonces ahora vamos a sacar la curva de voltaje, la curva de voltaje en el diodo. Voy a ponerle el anaranjado que está referenciado aquí. Vale. El diodo. Vea por favor. Cuando el diodo recibe un voltaje de ánodo a cátodo positivo, cuando hablamos de carga ya es RL. Claro, porque en este caso ya es, aquí por eso les dibujé, se lo dibujé en la otra diapositiva. Les dije, la carga es RL. Ya no es solo R. ¿De acuerdo? Ya estamos tomando ambas cosas. Vale. Entonces, cuando el diodo percibe un voltaje de ánodo a cátodo positivo, ¿cómo actúa? Como cortocircuito. ¿Y la definición de cortocircuito qué dice? En cuanto al voltaje. ¿Cuánto voltaje hay en un cortocircuito? ¿Cuánta diferencia de potencial hay entre dos puntos de un cortocircuito? Idealmente 0. Idealmente, claro. Gracias. Idealmente 0. Quiere decir que el diodo no va a percibir voltaje entre sus terminales. ¿En qué espacio? Semiciclo positivo. Ok, dibujemos al semiciclo positivo. Ay, qué feo esto. Espérense. En semiciclo positivo no hay voltaje. Espero que se vea ya en la ya cuando le suba el documento. Se lo voy a repintar un poquito. Ok. Tenemos voltaje 0 en el diodo. Este es voltaje del diodo. Vale. Y después de pi, ¿qué pasa? Hay conducción.
Y si hay conducción, ¿qué va a pasar en este punto? También es cero, ¿Por qué, Germán? que el inductor no permite de que hayan cambios bruscos de... Exactamente. El inductor no te permite que haya un cambio brusco de corriente, por lo tanto, sigue conduciendo, ¿de acuerdo? Porque hay corriente que está remanente y que está pasando en el circuito, y por lo tanto, el diodo no percibe una diferencia de potencial. Hasta beta. Pero en beta, ¿qué pasa? ¿Qué dijimos que era beta? Beta es el punto de no conducción. Por lo tanto, en el punto de beta va a cambiar esta curva. ¿Qué se va a volver? ¿Qué voltaje percibe el diodo? El voltaje de la fuente. El Es voltaje decir, de el la fuente. complemento. Exactamente, va a percibir el voltaje de la fuente. ¿Por qué? Porque ahora el diodo, ya que cambió la polaridad de la fuente, va a estar polarizado en inversa. Y al estar polarizado en inversa, lo que no permite, ¿qué es? ¿Qué pasa si está polarizado en inversa un diodo? Ajá, exacto. No hay corriente, por lo tanto, no conduce. Pero siempre percibe un voltaje. El voltaje de inversa. Entonces, en el mismo punto en el que el voltaje de la carga subía a cero, en ese mismo punto el diodo deja de conducir y bajamos hasta el voltaje de la fuente. Y nos mantenemos en el voltaje de la fuente hasta que volvemos a tener un voltaje positivo de la fuente. Uy, qué feo esto. ¿Está claro hasta acá? Entonces, otra vez, mientras el diodo está conduciendo y hay un semiciclo positivo, entonces el voltaje que él percibe porque está conduciendo es cero. Ay, perdonen ahí el dibujado, el mal dibujado. En el momento en el que el diodo deja de conducir, entonces en ese momento nos volvemos al voltaje de la fuente. El mismo punto de no conducción, solamente que en el siguiente periodo. Y nos volvemos a montar sobre la gráfica de voltaje de fuente. ¿Queda claro, señores? Clarísimo, como el café. Vale, miren, hoy les, hoy les explico una cosa. La asignatura de electrónica de potencia es en efecto ver el comportamiento de los circuitos sometidos a efectos de los semiconductores. Sí hay matemática, por supuesto que hay una matemática anclada, encadenada a todo esto, pero a mí no me funciona que ustedes estén aprendiendo las deducciones de los circuitos y volver a Laplace y la antitransformada de Laplace y que después tenga una gran formulota que es feo, yo lo sé. La electrónica de potencia por esa parte no es muy agradable. Por lo tanto, yo no pretendo que ustedes vean todas estas fórmulas. Ya voy acá. Yo no pretendo que vean todas estas fórmulas de esa manera. Yo les voy a dar la fórmula. Ustedes van a poder hacer resolver los ejercicios con la fórmula que yo les dé, pero que sepan que sale de todo de toda esta deducción del comportamiento de las gráficas. Dice, ¿por qué el punto de 2pi de la gráfica amarilla va en cero? ¿Cómo así? O sea, el 2pi es este, ¿ve? Aquí justo el periodo, ¿no? Solo que está quizás está un poquito lejos. Pero no entiendo tu pregunta, Oscar. ¿Por qué va en cero? En ese momento, el voltaje que percibe el diodo, como empieza, o sea, aquí hay un cambio, pues, este es un punto de inflexión.
venía un voltaje negativo, o sea, un voltaje ánodo-cátodo negativo, por lo tanto el diodo no conduce y cambia a 0 entre 2pi y el momento en que vuelve a conducir el diodo, en el desfase de phi. ¿Sí queda claro ahora? Va, chivo. Entonces, como les decía, o sea, hay mate, claro que hay mate, un gran montón de matemática en esto. Pero a mí no me funciona y lo vamos a hacer de esta otra manera. Yo los voy a poner a analizar los circuitos para que vean qué es lo que está pasando en ellos y me digan ustedes cuál es el comportamiento gráfico. ¿De acuerdo? Es una manera un poco más aterrizada de verlo, siento yo. Bien. Entonces, no, de hecho para eso necesito que hagan el portafolio, para que vean para que ustedes puedan armar bien cómo va todo el desarrollo, ¿de acuerdo? Ya les dije, yo no quiero que me desarrollen la mate, el portafolio, yo quiero que digan, ¿cómo es? Rectificador de media onda. El circuito es este y se comporta de esta manera, la gráfica es esta. Las ecuaciones son estas. Yo encuentro IRMS, BRMS, potencia, etc. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo busco en el portafolio. Ok. Ahora, tenemos el circuito y decimos, en el diodo hay un voltaje de ánodo-cátodo que lo polariza, por lo tanto existe una corriente I sub 0 que pasa por una carga. La carga, ahora, mira José Daniel, aquí te pongo. La carga ahora está determinada por el conjunto resistencia-inductancia, desde aquí arriba hasta aquí abajo. Y por lo tanto yo tengo un comportamiento en la fuente de esta forma. Bueno, en la fuente y la corriente en la carga. Aquí les pongo I sub 0. Y B sub S de source. Luego un voltaje en el diodo, que aquí acabamos de sacar. Y permítanme aquí No, está bien, perdón. Acuérdense que este punto es beta del siguiente periodo, ¿no? Igual acá, este es beta del siguiente periodo. Beta más 3pi. No es solo beta, es beta más 3pi. Ahí lo ponen ustedes. Y el voltaje en la carga. ¿De acuerdo? Así igualito que lo acabamos de sacar, así se los dejo yo aquí en las gráficas para que ustedes lo puedan comprender de una mejor manera. ¿Está claro hasta acá? ¿Dudas? ¿Nada? Vale. Para determinar entonces la forma de onda final de un circuito no, espérate. No. O sea, es que el beta realmente es esto, ¿no? Este es el espacio beta. Me refiero a que no es el mismo beta. Sí, yo ya te entendí. No es el mismo beta sino que hay que aumentarle a la par este espacio, ¿no? Por eso, a eso me refiero. Voy a buscar una forma de ponérselos que no me los confunda. Vale, entonces, para determinar entonces la forma de onda de un circuito rectificador de media onda con carga RL, nosotros tenemos que encontrar primero la forma de onda y su función matemática de la corriente en la carga. Por supuesto, así es lo que acabamos de hacer. Primero, la forma de onda de la corriente en la carga, es decir, analizar qué está pasando en la carga y a partir de lo que está pasando en la carga, poder sacar formas de onda de voltaje en carga y en diodo. Esta forma de onda debe ser comparada con la forma de onda del voltaje de la fuente. También ya lo hicimos. Y finalmente, determinar el tiempo de no conducción del diodo, que puede escribirse como beta igual T1. ¿Sí? Entonces, miren, la expresión de corriente en el tiempo es una formulota que se tardan como 3 páginas para deducirla en los libros. Para al final llegar a que la corriente en el tiempo es igual a la B máxima por el seno de omega t menos teta más el seno de teta por E a la menos R sobre L t. T donde t minúscula es la variable. Sobre la raíz cuadrada de R cuadrado más omega cuadrado L cuadrado.
Y esto ustedes lo conocen de CEL. Así han sacado, desde CEL 2 empezaron a sacar con la antitransformada de Laplace todo este tipo de ecuaciones con circuitos RLC en el dominio de la frecuencia. Esta es la función de corriente del circuito en el tiempo. El diodo conduce hasta un tiempo T1 y es en ese punto en donde la corriente se vuelve 0. Entonces, I de T va a ser igual a 0 cuando lleguemos al T1, o sea, cuando lleguemos a beta. Qué feo. Cuando lleguemos a beta. Cuando lleguemos a beta, esto se vuelve T1 y por lo tanto I de T se vuelve 0. Entonces, para encontrar el valor de T1, nosotros vamos a tener que despejar esta ecuación. Para lo que les resulta la matemática más fácil, ya se habrán dado cuenta que la expresión final para obtener el T1, que sería seno de omega T1 menos teta igual a seno de teta por E a la menos R sobre L T1, no se puede despejar fácilmente el T1. Teta va a ser la tangente inversa de omega L entre R, aquí hay un factor determinado por la inductancia y por la resistencia, y omega es 2πf, que va el Euler, el tal Euler. El valor del tiempo T1 o beta no puede despejarse y por lo tanto es necesario que iteremos. ¿De acuerdo? Hay que iterar. Para el caso puramente resistivo, la inductancia y el desfase del ángulo son 0. Por lo tanto, la expresión de la corriente para el semiciclo positivo va a ser únicamente I de T es igual a Vm por el seno de omega T sobre R. Siendo que T es mayor que 0 y menor que el periodo a la mitad, o la mitad del periodo. ¿De acuerdo? Y será 0 para el semiciclo negativo, donde I de T es igual a 0 siempre que T esté más arriba del T medios y más abajo del periodo. ¿De acuerdo? Siendo que el periodo es 2pi, ¿no? No sé si me van siguiendo con esto. Esto es fórmula, pues. Esto es lo que les digo que está desarrollado en los libros. Les recomiendo que vayan a leer los libros, porque no me sirve de nada darles una clase de transformada y antitransformada, pues. ¿De acuerdo? Y de estas expresiones que salen las gráficas. Nosotros ahora lo estamos haciendo al revés. Primero la gráfica y después vamos a chequear con las ecuaciones. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa con una carga puramente inductiva? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué pasa con una carga puramente inductiva? Es decir, cuando la R es 0. ¿Todos lo saben, señores? Hola, hola. ¿Se durmieron? ¿Qué pasa con una carga puramente inductiva? ¿Cuál es el desfase entre la corriente y el voltaje en las cargas puramente inductivas? Ajá, se desfasa la corriente 90 grados, así es. O simplemente tangente inversa de omega L entre R, siendo que R es 0 y por lo tanto en un ángulo infinito, 90 grados, ¿de acuerdo? Para el caso puramente inductivo, la resistencia es 0 y por lo tanto el desfase es de pi medios radianes o 90 grados. En este caso, dado que el inductor funciona proveyendo al circuito la corriente que el diodo no deja pasar en los semiciclos negativos, el diodo no va a rectificar nada. ¿De acuerdo? Aquí el diodo no en la carga puramente inductiva, el diodo no hace una rectificación. Y por lo tanto, cada vez que tengamos un semiciclo negativo,
va a haber voltaje, corriente y conducción porque el inductor ha permitido que haya corriente en los semiciclos negativos. ¿De acuerdo? No sé si me explico hasta acá. ¿Sí? Y entonces la I de t para un caso puramente inductivo me va a quedar Vm por el seno de omega t menos el de fase de 90 grados automático más 1 sobre omega L. Esto es lo mismo que decir omega m sobre Vm sobre omega L por 1 menos el coseno de omega t. Y ahí tenemos una expresión para la corriente cuando tenemos una carga puramente inductiva. ¿De acuerdo? Ok, ahora vamos a terminar con este temita, bueno, subtema, siempre relacionado con las cargas RL, solamente que ahora vamos a mover el diodo a una posición a la que no lo teníamos anteriormente. Vamos a finalizar esta sesión con el estudio rápido de una aplicación del diodo para un circuito RL. Vea cómo se los pongo. Tenemos una fuente de voltaje de 10 volts colocada en la posición de siempre, una carga resistivo-inductiva de 2 Henry más 100 ohms y un diodo que ahora lo hemos puesto en paralelo tanto con la fuente como con la carga. Pero hay un interruptor entre la fuente y todo lo demás. ¿De acuerdo? Acuérdense, aquí tenemos el interruptor que va a separar todo esto, de esto. De esto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? A ver, ¿quién me quiere decir qué va a pasar cuando cerremos el interruptor? Pensemos, por favor. ¿Qué pasa con el diodo y qué pasa con la carga? Vas a cargar el inductor y el diodo no conduce, ¿ok? ¿Por qué no conduce? Ajá, ¿por qué no va a conducir? Siempre cuando no... sí, exacto, porque está polarizado en inversa. Siempre que les pregunte qué pasa con el diodo, empecemos siempre por la polaridad, siempre. Si tenemos, por ejemplo, una fuente de DC en paralelo con el diodo conectada a una carga RL a través de un interruptor, el comportamiento de sus elementos en los diferentes tiempos va a ser como sigue. Como ya hemos dicho, el circuito lo va a dictar el comportamiento de los semiconductores, sean diodos, sean tiristores, sean diacs o sean triacs, que se encuentren ahí adentro. Antes de conectar el circuito, por supuesto, no hay nada, ni corriente ni voltaje. La batería no está generando nada y por lo tanto no hay una carga que esté energizada. ¿De acuerdo? Vale. Si cerramos el interruptor, ya vea que ya está cerrado, va a hacer que fluya una corriente. Pero eso implica que yo voy a poner al diodo en inversa. El diodo no va a conducir, así como está diciendo José Pablo y Miguel. El diodo no conduce porque tenemos un voltaje de ánodo a cátodo, ¿vea? De ánodo a cátodo negativo, ¿sí? La corriente va a fluir nada más por la carga. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en un tiempo t0 el diodo no conduce, la corriente va a ser igual a 0. Una vez cerrado el interruptor, la corriente I en el tiempo tiene un valor que resulta de resolver la malla de Kirchhoff. Y tenemos I de t es igual a E al voltaje sobre R por 1 menos E a la menos R sobre L por T. ¿De acuerdo? Esto es lo que ustedes ya conocen, ¿no? Esta es la malla aquí, por circuito RL. ¿De acuerdo? Si volvemos a abrir el interruptor después... bueno, ¿y qué pasó aquí? Como el inductor no permite los cambios bruscos de corriente, lo que estamos haciendo realmente es cargar el inductor y una vez que abramos el interruptor va a pasar algo solamente del lado
que esté colocado este inductor. Abrimos el circuito y decimos, al abrir el interruptor, cuando ya haya estado conectado por un tiempo, el inductor va a funcionar como una fuente de corriente. Al estar colocado una fuente de corriente, ¿qué va a pasar? Que vamos a polarizar al diodo en directa, ¿de acuerdo? Para acá. ¿Por qué? Porque entonces vamos a tener un flujo que va a permitir que el inductor mismo se descargue. ¿A dónde se va a descargar el inductor? ¿A dónde se descarga el interruptor si nosotros, el inductor si tenemos el interruptor abierto? Exactamente, el inductor se va a descargar en la resistencia. Colocamos el diodo en directa y por lo tanto el inductor, que no permite cambios bruscos de corriente, genera inercia mientras realiza la descarga en el circuito, en la resistencia. ¿De acuerdo? Así, una vez abierto el interruptor, la expresión de la corriente va a cambiar, aunque se mantiene como una expresión en función del tiempo. Ya va a ser I de t es igual a I sub 0 por E a la menos R sobre L por T. ¿De acuerdo? Esta es la descarga de un inductor. De esta manera se está descargando. ¿Quién va a ser I sub 0? La corriente que tenía el inductor antes de abrir el circuito. En este ejemplo, el diodo se utiliza para proteger las terminales del interruptor. Si el diodo no estuviera presente, y esto por favor para que lo tengan en cuenta, para voltajes altos, cuando tenemos voltajes altos, la corriente que está fluyendo por la carga, por efecto del inductor, puede crear una diferencia grande de potencial en las terminales del interruptor y por lo tanto generar arcos eléctricos internos que pueden dañar. El diodo se coloca precisamente para proteger a este interruptor. Con este diodo puesto en paralelo, nosotros podemos abrir el interruptor sin preocuparnos de que vaya a haber un arco que pueda lastimarnos a nosotros o dañar el equipo. Con la existencia del diodo, los remanentes de corriente, es decir, la inercia que tiene el inductor, van a correr por él sin afectar al interruptor que se encuentra ahora abierto, hasta que el inductor se descargue completamente. Una vez que el inductor ya está descargado y el interruptor ya está abierto, obviamente el circuito va a volver a su estado inicial en el que ya todo está completamente descargado y podemos volver a jugar con el circuito. ¿Queda claro hasta acá, señores? Creo que me falta una. No. Creo que. Vale. ¿Queda claro hasta acá? ¿Dudas? ¿Dudas? Va. Le voy a creer. Ah, vaya. Sí. Esto sí, y que no vos. Uy. Rodrigo. Va, mira. El diodo para lo que se usa en este caso es para proteger estos circuitos. Porque si el diodo no estuviera y vos tenés un voltaje muy alto de continua en el circuito, lo que podría generar al momento de desconectarlo sería, acuérdate que como no hay un cambio brusco de corriente por el inductor se vuelve una fuente de corriente. Y acuérdate que las fuentes de corriente, bueno, en principio son ideales, ¿no? Y yo creo que esto se los mencionó Mauricio en algún momento. En principio las fuentes de corriente son ideales. Pero al existir una fuente de corriente significa que para voltajes altos, la corriente obviamente, si mantenemos la resistencia fija, es alta. Y una corriente alta que anda por el orden de los miliamperios ya se considera alta, o centiamperios ya se considera alta, puede dañar las terminales del interruptor o generar arcos eléctricos que a nosotros nos frieguen también. Entonces el diodo se coloca como medida de seguridad del circuito para que la corriente, en vez de pasar hasta la malla donde está colocada el interruptor, pase nada más por la malla donde está el diodo y no haya corriente que vaya y que haga que se creen esos arcos. ¿De acuerdo? No sé si hoy sí quedó más esclarecido esto.
Chivo. Bien, ¿hay alguna pregunta? Nada. GC, ¿qué es lo que no quedó claro? La gráfica. No, yo sé. Vaya, chivo. Pues vamos a tener tareita también hoy. Vamos a hacer la evaluación de área 4. Con el circuito que les dejo ahí, vea que tiene una resistencia de 100 ohms. Y ves que lo que pasa es que van a tener que recuperar ese 6 que se van a sacar por haberle puesto factor de potencia igual a 1. Y una inductancia de 0.1 Henry, pero vea, la fuente de 100 volts pico. Van a calcular la expresión de la corriente en el tiempo. Miren que solo tienen que ir a sustituir, amiguitos. El tiempo T1 en el que el diodo deja de conducir. Y el factor de potencia del circuito. ¿De acuerdo? Realice, y ojo por favor, simule las gráficas de voltaje en el diodo y en la carga. Esto de simule la gráfica quiere decir que usted me va a pegar la grafiquita que les dé en el simulador, en el multisim. Póngale, mida ahí en la carga, referenciado a tierra, y le va a dar curva de voltaje y curva de corriente. ¿De acuerdo? Y me simula la gráfica del diodo también. Así como yo se las he puesto. Y miren que las estoy pidiendo ya de un solo en el simulador, no en una graficadora, que eso lleva su buen rato. Para hoy en la noche, ¿les parece? No, mentira. No, tampoco para el lunes, no me queda nada. Para mañana a las... No, hombre. ¿Y por qué lo...? Espérense, va. Bueno, ¿dudas con la tarea? ¿Nada? Vale. Hola, Javier. Chivo.